Buen día, les mandamos desde acá un gran saludo quien les habla Isamar Zapata. Y José Caldera, a todos los que están escuchando este podcast. Esta es la programación de Tu Charla Positiva, donde hablamos de temas relacionados con el desarrollo personal, la creatividad y el ámbito transpersonal. Tu charla positiva es una sección de ITENCA, que más que una institución es una comunidad que promueve el bienestar pleno en las personas. Pueden conocer más de nosotros en nuestro sitio web itenca.com. Y por cierto, muchas gracias porque ya somos más de 2000 almas creativas en nuestro canal de YouTube. Sí, de verdad que es un gran logro para nosotros porque el canal de verdad que es bastante nuevo, apenas tiene un año y unos pocos meses y la reacción y el apoyo de ustedes ha sido muy grande, Sí. de verdad que muchísimas gracias. Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial y que es de gran impacto para todas las personas que queremos cambiar, crecer y transformarnos cada día. El lenguaje nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con las otras personas. Por eso es muy importante poner atención a lo que nos decimos y a las preguntas que nos hacemos. Si son palabras positivas y nos hacemos preguntas poderosas, podemos cambiar nuestra visión del mundo y enriquecerlo. Sí, de verdad que las preguntas sirven para muchísimas cosas, como por ejemplo recabar información, para explorar nuestra visión del mundo, para conocer nuestras opiniones, las opiniones de otras personas, sus creencias, sus valores. Pero hoy le daremos especial atención a un tipo de preguntas que son llamadas preguntas poderosas, que se enfocan realmente en lo que queremos, en por qué lo queremos y en cómo lograrlo. Una buena pregunta te hace reflexionar sobre tus experiencias, sobre tus recursos personales y movilizan tu mente hacia acciones inspiradas para el logro de tus objetivos. Muchas veces no encontramos esas respuestas a nuestros problemas porque siempre buscamos en los mismos lugares conocidos, siempre nos hacemos esas mismas preguntas, siempre estamos como quien dice repitiendo una y otra vez los viejos patrones que nos han funcionado en algún momento, pero que no todo el tiempo es así. Y por eso les podría decir como una especie de metáfora que un martillo es una buena herramienta, pero no podemos usarlo para todos nuestros problemas. Sí, es que comúnmente las personas se encuentran enredadas en un lenguaje limitado y Sí, es poco verdad. creativo, Sí, que les lleva a viejas preguntas limitantes, atrapándolos como en un círculo donde se justifican a ellos mismos y donde reafirman sus viejas creencias y conductas. Como la típica pregunta que muchos suelen hacerse de ¿por qué siempre me pasa esto a mí? sí, es muy común. ¿Por qué tengo que echarlo todo a perder? ¿Por qué la vida es tan difícil? Tal vez alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas preguntas y es que es muy común. No se sienta mal por ello, pero suele pasar. También preguntas como ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Quién es el culpable de tal y cual cosa que me pasó, que pasa en mi vida? Ese tipo de preguntas te llevan a emociones y patrones negativos, a una visión muy empobrecida de ti mismo y de tus capacidades y de tus posibilidades. Y es que si piensas un poco en esas preguntas, te vas a dar cuenta de que tienen una carga y una connotación negativa, paralizante y muy desmotivadora. Oye, de verdad que sí, porque fíjense, las mismas preguntas que siempre nos hemos hecho, siempre nos llevan a las mismas respuestas y a las mismas soluciones. Y eso no nos permite ser creativos. Exacto. Como dijo alguna vez, fíjense, Albert Einstein, para obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Por eso, hoy trabajaremos con una visión diferente y bien potenciadora, bien enriquecedora de cómo hacernos preguntas que nos lleven a nuevos caminos y a soluciones y a una visión más amplia y creativa de nuestra vida. Sí, fíjense que lo que muchas personas no saben, inclusive nosotros antes de manejar este tema de las preguntas poderosas y habernos metido en lo que es el coaching, es que una pregunta adecuada en el momento adecuado puede cambiar sus vidas y puede abrirte a todo un mundo de acciones y posibilidades, movilizarte hacia acciones positivas y al logro de objetivos personales. Por eso, como les decía, estas preguntas son llamadas preguntas poderosas. Sí, es que en el coaching suelen llamarlas así, Ujú. preguntas poderosas, y ellas te invitan a la reflexión, te ofrecen nuevas posibilidades y conducen a una mayor creatividad y comprensión porque te permiten ver las cosas tal vez de una manera que no lo habías visto antes. Te invitan a mirar en tu interior, a reflexionar, o sea, no es una respuesta automática que uno suele dar, sino tienes que pararte y pensar un poquito. A diferencia de las preguntas simples o cerradas, una pregunta poderosa te abre a nuevas posibilidades.
Pero las preguntas cerradas por su parte te llevan a responder con un sí o con un no, por eso son cerradas. La respuesta es muy automática, muy corta. No te llevan a un procesamiento mayor, no te permiten indagar más a profundidad sobre el tema. Por ejemplo, si te hago la pregunta, ¿tú quieres adelgazar? Fíjense cómo una pregunta como esta te lleva a una respuesta simple. Puede ser un sí o puede ser un no, pero no te hace ir más allá. No te lleva a las acciones, por ejemplo, que puedes emprender para adelgazar, o no te lleva a comprender el para qué quieres adelgazar. Sí, es que en verdad la vieja manera de hacernos preguntas, inclusive cuando ustedes se ponen a analizar, son como estáticas esas respuestas. En cambio, cuando tú te movilizas con una pregunta poderosa, te das cuenta que te lleva como en una dirección, que te empodera, que crea en ti opciones. Y sin lugar a dudas, en este momento que estamos pasando de cuarentena, podemos tomar esta oportunidad para plantearnos preguntas poderosas a nosotros mismos, que nos hagan conocernos más, tener claridad en lo que queremos, encontrar esos recursos personales que tenemos y que de seguro muchas veces los obviamos y hacer un cambio en nuestras vidas que nos lleve a sentir bienestar, plenitud y conectarnos con la creatividad que tenemos. Sí, es que en Itenca, por ejemplo, siempre decimos que el proceso de crecimiento personal comienza desde nosotros, desde la individualidad, cuando cada uno de nosotros nos reconocemos como seres únicos y fomentamos nuestro amor propio, nuestro autoconocimiento. Y ese despertar viene acompañado por un desarrollo de quienes somos. Lo vamos expresando con nuestra originalidad, con nuestros actos creativos, encontrando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades y poco a poco vamos encontrando y dándole forma a nuestra misión de vida y a nuestro aporte y amor por lo demás. Entonces partimos desde nuestra individualidad, nuestro amor propio, hasta lo transpersonal, que es el amor por todo. Y lo hacemos con nuestro don creativo, con nuestro propósito, nuestra misión, nuestros dones, que es la principal característica que nos ha sido dada por Dios, el espíritu, el campo cuántico, la fuente divina o ese ser superior. Sí, de verdad que en estas últimas palabras de Isamar se recoge un poco algo de lo que nosotros llamamos la triada de las almas creativas, que en algún momento vamos a desarrollar un podcast explicando un poco cómo ha sido inclusive la evolución, porque recientemente hemos cambiado algunos conceptos que forman la triada de las almas creativas. Sí, sería un buen Pero tema. sí, sí, es algo que tenemos pendiente y que a veces muchas personas de verdad nos preguntan porque los que no están familiarizados con nuestro trabajo, con nuestros cursos, a veces tienden a preguntar, pues. Y le da curiosidad el término de la triada. Sí, inclusive lo de las almas creativas, también en algún momento vamos a Ujú. explicar todo eso, cómo surgió, toda esa serie de ideas que hemos estado desarrollando en estos últimos años. Y bueno, vamos a retomar un poco el tema de hoy. Y como ya hemos dicho, las preguntas poderosas de verdad que son como la herramienta principal del coaching. Y son preguntas tan potentes y movilizadoras que pueden dejarte como boquiabierto, pueden llevarte a cuestionar inclusive todo tu mundo, todos tus paradigmas y hacerte cambiar de rumbo. Fíjense que siempre es positivo tener un acompañamiento, inclusive profesional, pero en el camino del autoconocimiento y del cambio y la transformación, también es cierto que una persona puede comenzar a hacerse estas preguntas poderosas, puede comenzar a indagar en sí, puede comenzar a desarrollar ejercicios. Por eso inclusive nosotros tenemos por ahí muchísima información en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, que pueden acceder e inclusive hacer algunas actividades que tenemos para ustedes. Sí, es que precisamente en- no necesitas al principio tener un coach o un terapeuta. Tú puedes comenzar a plantearte preguntas desde la cotidianidad. Por ejemplo, nosotros a principio de la semana estuvimos hablando sobre los posibles temas para nuestro segundo podcast. Nos preguntamos, ¿qué nuevo tema o información podría ser de utilidad para las personas en este momento de cuarentena? Lo que nos llevó a una lluvia de ideas y en donde seleccionamos como tema las preguntas poderosas. Fíjense cómo esa pregunta que nos llegamos a plantear en sí misma es una pregunta poderosa, es una pregunta Ujú. que te abre caminos, que te genera opciones y posibilidades, no te cierra,
te abre a todo mundo. Este tema es parte fundamental del coaching, así que hoy mostraremos qué son las preguntas poderosas, ya hemos venido hablando un poco de ello, y cómo puedes usarlas tú mismo, cómo con este tipo de preguntas puedes ayudar a otras personas a encontrar soluciones, opciones alternativas, a que se dé cuenta que no todo está cerrado, que cuando tiene un problema no todo es oscuridad, siempre hay luz. Y recuerda que compartir lo que sabes te lleva más allá de ti hacia lo transpersonal, a ese amor por todos. Así que siempre es positivo de todo lo que podamos recoger de un podcast, de un libro, de cualquier aprendizaje, compartirlo con los demás. Sí, bueno, sin lugar a dudas eso es parte de nuestra filosofía. Yo considero que eso es la verdadera inclusive sabiduría, pues compartir lo que sabemos y hacerlo desde el corazón, pues. Nosotros tenemos la suerte de que con ITENCA hemos podido, como quien dice, eh, cumplir parte de nuestra misión, nuestros sueños están ahí cumpliendo día a día con el apoyo de todos ustedes. Y bueno, nosotros creemos que este es un buen momento para hacernos esas nuevas preguntas, ya que estamos en tiempos de cambio, aunque siempre el cambio va a estar presente en nuestras vidas y es importante porque nos tenemos que alejar de nuestra zona de confort, forzándonos a crear, como quien dice, nuevas rutinas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos, inclusive de crear. Estos tiempos pueden sacar como lo mejor o lo peor de ti, eso está en las manos de cada uno de ustedes. Pero estamos seguros que si comienzan a hacerse las preguntas adecuadas y a dar esas respuestas a ellas, podrás encauzarte en mejores escenarios. Fíjense que en este momento se necesitan, como quien dice, nuevas soluciones a las viejas maneras que tenemos de ser y de pensar. Quizás podemos comenzar a preguntarnos cosas como, ¿qué es realmente lo que quiero? Que de aquí parte todo realmente. ¿Qué es realmente lo que quiero o que quiero? Eh, Sí. Después hacemos como una exploración interior en nosotros mismos y hacemos un inventario de recursos. ¿Qué recursos tengo y cuáles tengo que desarrollar inclusive para lograr lo que quiero? Porque hay momentos en que hay cosas que nos damos cuenta que nos faltan. Entonces, bueno, una estrategia es buscar cómo desarrollar esas acciones, cómo desarrollar, mejor dicho, los recursos, porque después de ahí partimos o vamos a las acciones que tengo que realizar para lograr mi objetivo. Y lo más importante, después crear un plan de acción que tenga fechas y comenzar a movernos, comenzar a crear, porque así es que vienen los cambios y se tienen que alimentar constantemente con nuestras acciones. Sí, es así. Y si en ese camino te aparece duda, confusión, frustración o algún problema, lo que llamamos esa piedrita en el camino, ese es el mejor momento también para plantearte preguntas poderosas que te lleven a tener claridad, para saber cuál es la mejor decisión que puedes tomar, cuál es el camino a seguir, qué opciones tienes, cómo puedo lograrlo, porque a veces nos quedamos trancados, no, no hay suficiente dinero, no, no tengo las habilidades, no, esto, no, con puros no, pero empezar a preguntarse cómo puedo lograrlo, qué tengo que hacer para lograrlo, qué recursos puedo buscar, qué recursos puedo desarrollar. Eso te va dando claridad, va despejando tus dudas y te va dando un norte a seguir para alcanzar aquello que deseas. Las preguntas poderosas comparten una serie de atributos y características que, bueno, queremos mencionar y compartir aquí contigo. Por ejemplo, conducen a la acción, como ya hemos venido hablando. Sí, eso es lo fundamental. Ellas están orientadas a las soluciones, a resolver problemas, a lograr tus objetivos. Nada de sí y no, no, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a desarrollar qué necesito, cómo puedo obtener lo que necesito. Siempre hay como busca de opciones, de abrir puertas y si las puertas están cerradas, de entrar por la ventana. Además, te permiten comprender qué necesitas, qué es lo que necesitas para hacer al respecto, para solucionar los problemas. Eh, También están orientadas al objetivo o solución, no están orientadas al problema. Ujú. En lugar de quedarnos con el problema, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Pero por qué? Pero te busca es qué puedo hacer yo para, te mueven hacia un futuro diferente, un futuro más creativo, te dan la fuerza y te dan la opción de que tú tienes la fuerza, tú tienes el poder para crear un mejor futuro en tu vida. Sí, bueno, otra de las cosas importantes es que las preguntas poderosas contienen presuposiciones útiles y potenciadoras. Les vamos a dar un ejemplo. Por lo menos, si yo le hago esta pregunta a una persona, de todos los recursos que tienes, ¿cuál crees que podría ayudarte más en el logro de tu objetivo? Otra podría ser, ¿cuántas cosas puedes aprender de lo que estás viviendo?
si hacemos un análisis de este par de preguntas, fíjense que podemos ver que se está asumiendo que esta persona, nuestro interlocutor, tiene recursos y que pueden ayudarle a conseguir su objetivo, pero que también existen aprendizajes que puede obtener de lo que está viviendo. Sí. En cambio, fíjense por lo menos cuando tenemos alguna pregunta como esta. ¿Por qué trata de herirte? Por lo menos si yo hago esa pregunta. Esta no es una pregunta nada poderosa. Asumimos que la persona, ¿verdad? Que alguna persona quiere ir a nuestro interlocutor, Sí. lo que la deja estancada en una situación negativa, que en vez de buscar, como hemos visto, recursos creativos y orientarlo a la solución, lo va a dejar más bien, como quien dice, ahí metido en sensaciones, en emociones, e inclusive en acciones limitantes y también hasta dolorosas. Sí, es así. Entonces, fíjense que también otra de las características que tienen las preguntas poderosas es que nos hacen pensar y activan los recursos internos que tenemos. Es decir, nos obligan a buscar dentro de nosotros lo que podemos hacer y explorar en nuestro interior para sacar a la luz todas esas opciones y soluciones creativas que tenemos. Inclusive yo diría que conectan muy bien con algo que nosotros siempre proponemos en ITEN, que es que todos tenemos un ser interior creativo y nosotros buscamos hacer muchas actividades, muchos ejercicios, a donde se reconoce no solamente que lo tenemos, sino la utilidad que tenemos al conectar con él. Ujú. Otra cosa es de característica que, bueno, que también es bastante importante, es que estas preguntas poderosas elevan el nivel de pensamiento que tenemos a un nivel como superior, porque son como nuevos caminos, son como nuevas maneras de ver la vida que no exploramos habitualmente, Ujú. sino que lo hacemos habitualmente como hemos visto anteriormente con preguntas que son limitantes, que son las mismas preguntas que siempre nos hacemos, que nos llevan a los mismos lugares. Entonces, este tipo de preguntas nos hacen como reflexionar, nos hacen cuestionar esos viejos paradigmas y creencias que tenemos y por ende nos hace ser más creativos. Sí, expande nuestra conciencia Expande nuestra conciencia. Esa es a una un buena nuevo... palabra, ¿verdad? O un par de buenas palabras. En el coaching, fíjense que se utilizan las preguntas poderosas para cuestionar la forma limitada en que las personas utilizan su lenguaje, para que se vayan dando cuenta, oye, es verdad, siempre me fijo en esto y no en todas las otras opciones que tengo. Te vas dando cuenta, te vas conociendo a ti mismo. Ujú. Esto, al tener un lenguaje limitado, estás teniendo también un pensamiento limitado, ya que van de la mano. Y cuando nos hacemos preguntas poderosas, el objetivo es liberar en nosotros nuevas formas de pensar, como ya José lo venía hablando antes, y nos lleva a potenciar ese don creativo que tenemos, actuar de una forma diferente, transformadora. Ya no nos quedamos atrapados en viejas justificaciones. Ya no es no tengo dinero para eso, no tengo habilidades para eso, ya es como, ¿qué puedo hacer? Y si no puedo hacer eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? O sea, te da el rol protagónico en tu vida. Tú eres constructor de tu vida y no un mero espectador ni una víctima de las circunstancias, podría decirse. Sí, bueno, porque es que como lo hemos dicho ya varias veces, las preguntas poderosas terminan llevándonos siempre por nuevos caminos, por nuevos rumbos, que son más plenos, que son más creativos, y que lo más importante es que pareciera que no sé, son respuestas que terminas encontrando que tú pensabas que no las tenías dentro de ti. Por eso es que las buenas preguntas de tipo poderoso nos permiten conectarnos con nuestras experiencias y recursos personales para encontrar respuestas creativas que no creíamos tener. Ujú. Y por esa razón también podríamos decir que las mentes inspiradas trabajan con preguntas poderosas y se interrogan constantemente. Por lo menos nosotros tenemos como es algo habitual, pues, que llevemos siempre un blogcito de notas, un cuadernito, porque cuando surgen estas preguntas y evidentemente van a venir las respuestas acompañadas de ellas, también es importante tal vez tomar registro, porque a veces se nos olvidan esas preguntas, esas respuestas, esos momentos de insight, de Sí, iluminación, y entonces después llegamos otra vez a la casa y volvemos, como quien dice, a la a la rutina. rutina, a las mismas Ujú. soluciones. Por eso inclusive hay muchísima gente, los que trabajan en el ámbito del diseño, de la ingeniería, llevan siempre porque en algún momento se aparece ese insight, Sí, ese eureka, como quien dice por ahí. sí, es verdad. Yo siempre que puedo llevo Y unas es, notas y un lápiz, porque a veces, es como decimos, a veces es una cosa muy particular es que puedas hacerte la pregunta el día anterior sí, o en la mañana y en la noche te llega la respuesta
y dices, wow, es verdad, no lo había visto. Anotarlo a veces es muy bueno, te da mayor estructura y como fuerza. No lo dejas ahí en el viento y que se vaya. Antes de finalizar este podcast, te queremos dar algunas preguntas que puedan ayudarte a generar un nuevo nivel de conciencia. Úsalas como un motor, como un paso inicial para comenzar a explorar tu mundo interno y así desarrollar soluciones creativas en tu vida. Bueno, fíjense que vamos a recapitular un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de este podcast. Y como les dije hace unas líneas atrás, hace unos párrafos atrás, hace un rato, todo parte de que nos hagamos esta pregunta: ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es realmente lo que quiero? De aquí parte todo el proceso. Y después de centrarnos en responder esta pregunta inicial, eh, iremos a... Las demás te darán forma y estructura a lo Sí, que deseas conseguir. sí, O sea, la básicamente. primera pregunta es ¿qué quiero? Sí, 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 Si no porque... respondes eso, es como que no le vas, ¿para qué vas a explorar recursos? ¿Para qué vas Claro, a buscar otras cosas? O sea, ese te da el camino, te abre la puerta. claro, y eso es algo que vamos a tratar posiblemente en un podcast posterior, porque también es muy importante no solamente el saber qué queremos, sino es formularlo de manera adecuada. Eso lo estaremos trabajando Más más adelante adelante, con la sí. formulación correcta de objetivos, porque ¿qué pasa? A veces las personas parten como con objetivos como: no quiero estar gordo, no quiero fumar, no. Sí, Entonces toda esa serie no te llevan hacia una orientación positiva y no te sí, movilizan, sino que te dejan más. Es como si ustedes, si vamos a comprar en un supermercado y llevamos una lista de las cosas que no queremos, pero imagínense. exacto, exacto. Tú tienes que centrar tu mente, Claro. tienes que centrar tu mente y la pregunta más poderosa que hemos conseguido hasta este momento para que la centres es ¿qué es lo que realmente quiero? Sí, bueno, porque de verdad, como hemos dicho, saber lo que quieres es el paso inicial. Posiblemente es el más importante, ¿no? Y realmente sí lo es. Si quieres por lo menos ser más feliz, cambiar de profesión, aumentar tus ingresos, adelgazar o cualquier otra opción, detente y reflexiona sobre esta pregunta. Realmente, para poder seguir avanzando y hacerte las preguntas que corresponden después para cada renglón. Inclusive, ese es otro tema que también nosotros podríamos tocar a futuro. Que es lo que nosotros hemos diferenciado como el objetivo de la mente, el objetivo del corazón. Sí, Eso también nosotros lo hemos trabajado en nuestros talleres y es algo que podríamos compartir próximamente. Eso también puede ser otro sí, tema, sí, porque cuando uno se hace preguntas poderosas, sobre todo si uno se deja llevar, es como si hicieras una tormenta de ideas. Pues inicialmente uno hace una pregunta y después tú vas depurando, pues, cuáles son ujú, las mejores opciones que tienes. Y una vez que sabes lo que quieres, es importante que sepas todos esos recursos personales que te pueden ayudar a lograr tu objetivo. exacto. Entonces aquí entramos, como quien dice, a hacernos preguntas como: ¿qué recursos tienes que puedan ayudarte a lograr lo que quieres? Pero hay momentos en tu vida en que también una acción o algún recurso sí puede seguir siendo valioso o puede seguir siendo novedoso para un problema que tengas en la actualidad. Ujú, Entonces podemos decir cosas como: ¿qué recursos has utilizado en el pasado que te ha ayudado a lograr tu objetivo? exacto. Y claro está, también hay situaciones a donde hay un recurso que tú lo necesitas desarrollar. Pues vamos a suponer, no sé, el caso de una persona que quiera, no es un objetivo como quien dice, sino simplemente un hobby. Pues quiero aprender a cantar. Ujú. Entonces, bueno, es importante que la persona de repente se inscriba en una institución, que le enseñen Desarrolla una nueva sí, habilidad. desarrolle una nueva habilidad. Pues entonces en este caso se podría preguntar eso: pues qué recurso tengo que desarrollar, qué estrategia tengo que agregar a mi repertorio de estrategias. Claro, para lograr el objetivo que Y quieres. claro está, después pasamos a la acción. Sí, para pasar a la acción existen muchas preguntas claves, pero fíjense eso. Primero, entonces partimos de lo que decíamos. Después vemos qué tenemos, qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué podemos Ujú, desarrollar y luego claro. vamos a la acción. Y entonces uno puede plantearse preguntas como, o yo te puedo plantear a ti preguntas como, ¿qué harás para obtener lo que deseas? Ujú. Y después de eso, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos desglosando, ve contándome. Luego podrías preguntar,
¿cuáles son los siguientes pasos que vas a dar? ¿En qué plazo? ¿En qué fecha? O sea, ir dándole estructura al asunto, que no quede todo como al aire, al azar, algún día iré, algún día lo haré, no. Dame tiempos, dame fechas, dame momentos, vamos organizándonos. Y luego, ¿qué puedes pensar? ¿Qué te hará progresar según lo previsto, según lo planificado? ¿Qué cosas te aportarán y te ayudarán a? Eh, o incluso qué te hará progresar más de lo previsto. Entonces allí ya le vamos dando forma y ya estas preguntas poderosas nos van encontrando y dando solución, dando Claro. forma a la cuestión. Se va convirtiendo como en una meta, en un objetivo. Se va planificando la persona. No es quedarme atrapada en el victimismo, en el no puedo, en el no tengo, en el me falta, no. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? En qué tiempos, en qué fechas. Ya sabes qué recursos tienes que desarrollar, ya sabes cuáles has utilizado que te pueden servir y eso todo lo vas a ir transformando a tu favor. De verdad que esas últimas dos preguntas me gustaron bastante. Sobre todo porque me hace pensar eso, pues a veces nosotros nos enfocamos en un progreso, pero no nos damos cuenta que inclusive podemos ir más allá. Sí, Es muy, me gustan mucho esas preguntas. y más allá de centrarte en qué te va a limitar, qué es lo que no puedes, es no, qué te hará progresar Claro, más de lo previsto. claro, porque es que lo que hemos estado hablando a lo largo del podcast, estas preguntas están orientadas hacia lo positivo. Ujú, Yo, si te hiciera una pregunta, ¿qué te hará empeorar más? sí, Evidentemente o que qué como puede que salir mal. sí, que puede salir mal, entonces No, no tiene las presuposiciones positivas que vemos que se exactamente. supone que tienen las buenas preguntas poderosas. Exacto, exacto. Te lleva más allá de ti. Más. Y bueno, también tenemos como quien dicen otro tipo de preguntas poderosas que te ayudan, además de explorar en tu interior, a conocerte más a ti mismo, a reflexionar sobre los aprendizajes que has obtenido durante todo el proceso de cambio y transformación Sí, que estás llevando en este momento sí o a lo largo de son como preguntas de desarrollo personal. algo así, algo así. Yo diría que si lo llamamos a nuestra triada, muchas de estas preguntas comienzan como con el amor propio, Ujú, por lo menos cosas como qué es ser próspero, qué está presente cuando estoy dando lo mejor de mí, ujú, qué diferencia hay entre sentirme bien y sentirme completo, de qué me siento agradecido. ujú. Cuando tú te haces una pregunta como esta, evidentemente estás ahí en ese amor propio, pero empiezas como a conectarte con lo que hemos visto, con lo transpersonal, con los demás. Y estás presuponiendo que la persona se siente agradecido por algo, porque Claro. yo no te estoy preguntando, ¿te sientes agradecido? No, eso responderías con un sí, con un no. No. Yo te estoy ya preguntando, ¿de qué te sientes agradecido tú? O sea, empieza a pensar, empieza a reflexionar cuáles cosas tienes a tu alrededor por las que te sientes agradecido. Una que también me gusta mucho es en quién me he convertido a lo largo del proceso de crecimiento personal que estoy llevando para lograr mi objetivo, porque te das cuenta de que hay como una evolución en ti, Ujú, de que empiezas a autodescubrirte, que empiezas a reconocerte, porque también inclusive nosotros hablamos muchísimo de eso, que a veces el primer paso es reconocernos, sí. porque tenemos esas Y esa pregunta es habilidades, una pregunta bastante fuerte y movedora. sí, sí lo es. También, ¿qué he aprendido de mí mismo? ¿Qué Ujú, aprendizaje valioso me llevo? Porque eso también es muy importante. A veces no se logra el objetivo como queremos, pero eso nos sirve como para hacer un feedback y orientarnos, reorientarnos sí. constantemente hasta lograr, como quien dice, también la perfección. Eso le pasa muchísimo a alguien que está aprendiendo una habilidad, pues inicialmente pues, a lo mejor no la dominas del todo, Sí. pero te vas moviendo hasta que inclusive empiezas a pensar no solamente qué aprendizaje valioso estás teniendo, sino vas más allá. ¿Qué aprendizaje valioso puedo compartir con los otros? Y ahí volvemos más o menos a lo que hemos estado hablando. De lo Del transpersonal. amor propio al amor hacia todos los demás, que es parte de nuestra triada de las almas creativas. Sí. Pero bueno, esta solo es una pequeña muestra de preguntas poderosas que nosotros hemos aquí ido seleccionando para ustedes. Pero los invitamos a que investiguen y descubran este maravilloso mundo de plantearse y formularse preguntas que llevan al despertar, que llevan a mover todo ese mundo interno que tenemos y generar un cambio, un cambio positivo, pues, un cambio al bienestar. Bueno, fíjense que antes de despedirnos vamos como quien dice,
inaugurar una nueva sección que va a estar dentro de nuestro podcast. Es algo que a nosotros nos gusta muchísimo, que son los cuentos de sabiduría, las metáforas de sabiduría, los cuentos reflexivos. Y bueno, le voy a dar la palabra a Isamar para que comparta este primero de muchos cuentos que vamos a estar tratando acá. Sí. A veces Nasrudin trasladaba pasajeros en su bote. Un día, un pedagogo exigente alquiló sus servicios para que lo transportara hasta la orilla opuesta de un anchuroso río. Al comenzar el cruce, el erudito le preguntó si el viaje sería muy movido. No pregúnteme nada sobre esto, le contestó Nasrudin. Nunca aprendió usted gramática, le dijo el erudito. No, dijo el mulá Nasrudin. En ese caso, ha desperdiciado la mitad de su vida, le respondió. Pero el mulá no respondió. Al rato se levantó una terrible tormenta y el precario bote de Nasrudin empezó a llenarse de agua. Nasrudin se inclinó hacia su acompañante. ¿Aprendió usted alguna vez a nadar? No, contestó el pedante. En ese caso, ha perdido toda su vida, pues nos estamos hundiendo. Muy bien. ¿Cómo se llama ese cuento? Nunca se sabe cuándo podría ser útil. Okay. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te deja el cuento? ¿Comienzo yo entonces? Sí, comienza tú. Bueno, yo creo que el cuento hace mención a los conocimientos técnicos y académicos que son muy importantes, pero que yo creo que no hay que ignorar, descuidar o tal vez menospreciar los conocimientos prácticos de la vida cotidiana, ¿sabes? Como eso del erudito que sabía mucho, tal vez había leído mucho, conocía de gramática, conocía de todo, pero a la hora de la verdad no sabía nadar, que es un conocimiento práctico de la vida cotidiana y eso se puede transportar a que a veces, bueno, leemos mucho, leemos libros de crecimiento personal, libros de desarrollo personal, libros de cómo, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos. A la hora de pasar a la acción, nunca pasamos a la acción. Como lo que hemos estado viendo, nos hacemos las preguntas, pero aún así, si no pasamos a la acción, no va a Exactamente. servir de nada, haciendo estas preguntas poderosas. Claro, o como nosotros en este momento le estamos dando recursos teóricos a las personas a través de este podcast, pero ya queda de manos de cada uno de ellos ver si estos conocimientos teóricos de las preguntas poderosas lo ponen en práctica ellos o no. Inclusive lo que hablamos en el primer podcast, que había una serie de recursos que se pueden utilizar estando en casa, pues ni siquiera es necesario que contacte con un profesional, sino simplemente Sí, poner en práctica esta serie comenzar, de... dar el Sí. primer paso, a veces ese comenzar con la parte de la acción, hacer las cosas puede que sea difícil, ¿sabes? Porque tienes que ir saliendo de tu zona de confort, tienes que ir creando y tal vez cambiando, moviendo cosas en ti, pero es necesario para crecer, es necesario para lograr lo que deseas, para encontrar tu misión de vida y, y también podemos hablar incluso de esa evolución de la triada, ¿sabes? Retomando un poco el tema. Ujú. El mundo del yo comienza desde la exploración, quién soy, qué quiero, pero llega un punto que tenés que vincularlo con la acción, porque la misión de vida y el propósito de vida siempre te lleva a la acción hacia los demás, Claro. a lograr algo, aportar al mundo, darle al mundo, a tu comunidad. No tiene que ser tan grande, pueden ser a tus vecinos, a tu entorno directo, pero siempre te lleva a la parte práctica. Es así. Bueno, en verdad yo no quiero hacer una opinión o una, sí, una opinión muy profunda sobre el cuento, porque yo siento como que los cuentos son algo tan maravilloso que te permite tener infinidades de Eso moralejas, sí. de interpretaciones, porque tienen ese gran poder. De hecho, ese es otro de los temas que nos gustaría tratar acá y los estamos incorporando inicialmente así, pues. Vamos a estar leyendo un cuento, pero pronto me De a gustaría poquito. que hagamos un cuento, porque es un cuento, Un- no, un programa dedicado a todo este tipo de cuentos de y al poder de los sabiduría, cuentos, de a las verdad que sí. metáforas y inclusive eso me hace recordar muchísimo a la época en que yo empecé a leer los primeros cuentos que siempre citaban el hecho de que las metáforas, esta manera de comunicarse era como muy común en los libros de sabiduría.
y los grandes hombres que han existido, los Sí. profetas. Entonces, para mí, yo diría que el mensaje principal es que el conocimiento tiene que venir acompañado con humildad. Eso es lo que le hace ser realmente sabiduría. Y que se necesita, además de la teoría, la práctica de las acciones creativas. Y por eso está muy vinculado con lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ujú, sí. Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias por haber escuchado este podcast. De todas maneras, quiero Ujú. hacer mención antes de finalizar que si tú tienes otra reflexión que quieres Claro, compartir con claro, claro. nosotros, si nos oyes desde YouTube es muy fácil, solo deja un Sí, mensaje en la sección de comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a leerlo. Nos anima mucho cuando la gente escribe, comparte, da su aporte, porque bueno, eso también es parte del cuento reflexivo, claro, podríamos claro, decir, claro. aportar es pasar a la acción. Así que bueno, Inclusive nos pueden hacer referencia si conocen otras versiones, porque en verdad sí hay otras versiones inclusive de este cuento, sí. porque Sí, se pierden en los tiempos, pues y son, ahorita planteaste algo que me hizo pensar que no solo hay preguntas poderosas, hay cuentos poderosos. claro, claro, claro. Inclusive hay gente que solamente hace hasta terapia nada más con cuentos, Sí, son muy poderosos. pero ahora Entonces, sí. bueno, para finalizar les recuerdo que todos somos almas creativas y bueno, saludos y bendiciones para todos. Sí, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Entonces, nos vemos en un siguiente o nos escuchamos. Sí.